Muy buenos días, soy Aleix, abogado de Debify, y en este vídeo vamos a tratar sobre si los autónomos pueden o no pueden acogerse a la ley de segunda oportunidad. La respuesta es que sí, un autónomo puede acogerse a la ley de segunda oportunidad sin ningún tipo de particularidad, más allá de las cuestiones individuales que implica ser autónomo en relación a ser una persona física no empresaria, pero no habría ningún tipo de inconveniente. Para poder acceder a la ley de segunda oportunidad, la ley nos plantea requisitos muy simples. Primero, cuando nuestra situación económica es una situación económica de sobreendeudamiento, es decir, no tenemos la capacidad para hacer frente al pago de las financiaciones, los créditos, las deudas, ya sean tarjetas de crédito, una póliza, un ICO, incluso que se concedieron durante la pandemia. Para poder acogernos a esta ley es fundamental que acreditemos una situación económica de ahogo, de insolvencia, es decir, que con los ingresos que nos da la actividad económica no tenemos la capacidad para cubrir los gastos de la actividad, es decir, pagar la cuota de autónomos, pagarle a los trabajadores, pagar lo que son los proveedores y los gastos que implica la actividad y luego poder cubrir el pago de las deudas. Este sería el primer requisito para poder acceder a esta ley de segunda oportunidad. El segundo requisito, como autónomo, es importante no haber sido sancionado por ninguna sanción administrativa grave o muy grave, superior a 5.000 euros en este caso, con la administración pública. En tercer lugar, es fundamental no tener ningún delito, ningún antecedente penal por delitos de ámbito socioeconómico. Esto sería un requisito fundamental porque si por algún caso tenemos algún antecedente penal de este tipo, del ámbito socioeconómico, no nos podemos acoger a la ley de segunda oportunidad. Entonces, dicho esto, sabiendo todos estos requisitos, os voy a explicar exactamente cómo funciona este procedimiento. Sobre todo, antiguamente, antes de la ley de segunda oportunidad, había procedimientos especializados para, de alguna manera, cuando una situación económica, un empresario, un autónomo, tenía una situación de ahogo económico, podía declararse en quiebra y en su momento pues encontrar una solución. Porque no olvidemos que la ley de segunda oportunidad siempre busca una solución para el deudor, y si en algún caso ese deudor puede pagar alguna deuda, también los acreedores, aquellos bancos, pues si pueden cobrar algo, que se pueda cobrar. Esta ley de segunda oportunidad, lo más importante es tener muy bien clasificado los ingresos que tenemos por la actividad económica y los gastos que implica la actividad económica, muy bien diferenciados de los gastos personales. Porque a nosotros, el juez, le tenemos que explicar muy bien cuál ha sido el origen de la deuda. Le tenemos que explicar por qué motivo pedimos un crédito ICO, por qué motivo hemos solicitado algún tipo de tarjeta o algún tipo de financiación, y por qué motivo o por qué causa hemos tenido que dejar de pagar, si ha sido el caso, o exactamente cuál ha sido el origen de nuestro problema económico, pues una crisis económica o que en nuestro sector hemos dejado de vender productos, hemos perdido clientes, los clientes nos pagan tarde y mal y de alguna manera no podemos sobrellevar la actividad económica. Todo esto habrá que justificárselo muy bien al juez. Entonces, para iniciar el procedimiento simplemente basta con recopilar toda esta documentación económica, fundamentalmente la facturación, el IVA trimestral que hemos ido facturando a lo largo de los últimos meses y años para que el juez vea exactamente la facturación, también una lista de gastos de la actividad económica, también a nivel personal, para que el juez vea que con esos ingresos que estamos percibiendo tenemos una gran dificultad para llegar a final de mes y para cubrir con nuestras obligaciones. También habrá que explicarle lo que os he comentado, el origen de la deuda. Con todo esto vamos a presentar toda esta documentación al juzgado a través de una demanda, y cuando se admita a trámite y el juez compruebe formalmente que se cumplen todos los requisitos, el juez nos dará un documento llamado auto de declaración de concurso. Este auto de declaración de concurso es simplemente una resolución del juzgado donde se da inicio judicialmente a esta ley de segunda oportunidad para todos vosotros, los autónomos, y nos va a permitir solicitar dos medidas que van a ser muy beneficiosas para vosotros cuando os encontréis en una situación incluso de posibles embargos. La primera medida fundamental es la paralización de aquellas ejecuciones judiciales, es decir, embargos. Una vez os declaren en concurso al principio del procedimiento, vamos a poder pedir la paralización de aquellos embargos que ya estén en marcha y de aquellos embargos que se pudieran producir durante el procedimiento. Esta sería la primera medida beneficiosa que tendríamos solamente al iniciar la ley con el auto de declaración de concurso. La segunda medida que disfrutaríamos sería congelar los intereses, es decir, que la deuda, si se está impagando, deje de generar intereses y por tanto podamos tenerla congelada para que el juez
pueda valorar pues toda la documentación. A partir de aquí, una vez ya el juez ha comprobado todo lo que es la documentación, comprueba que con los ingresos que tenemos de la actividad económica no tenemos capacidad para cubrir los gastos de la deuda y los gastos de la actividad. Va a comprobar que seamos personas sin patrimonio, va a comprobar que seamos personas de buena fe, sin sanciones, sin antecedentes penales. Una vez haya comprobado toda esta documentación, conforme sí que cumplimos los requisitos de la ley de segunda oportunidad, nosotros vamos a poderle pedir lo que es el perdón de las deudas, la exoneración de todas las deudas. En este caso, los bancos, los acreedores, van a tener un plazo para poder alegar, para poder comentar las alegaciones que ellos tengan en contra de esta exoneración. Ya os puedo decir que en la mayoría de los casos los acreedores no se personan, así que en la inmensa mayoría de los casos, cuando pedimos el perdón de la deuda, el juez en este caso lo otorga, ¿vale? Por tanto, estamos hablando de un procedimiento muy sencillo. Se presenta la demanda, se comprueba la formalidad de los requisitos para entrar en la ley, pedimos lo que es la paralización de embargos, paralizamos intereses, el juez valora ya el fondo del asunto y finalmente, cumpliendo con todos los requisitos que pide la ley, la insolvencia, la buena fe, los antecedentes penales, el juez finalmente nos otorga el perdón de la deuda. Pero hay una serie de particularidades, no a todo el mundo se le perdona la deuda y es importante que sepáis que en aquellos casos donde podemos acreditar cierta capacidad de pago, ya sea porque la actividad económica de la empresa nos da cierto dinero con el que podemos asumir la deuda, en ese caso nosotros planteamos lo que es un plan de pagos. El plan de pagos principalmente se plantea para aquellos casos, como os digo, tenemos ingresos suficientes o incluso tenemos patrimonio, una vivienda, tenemos una furgoneta con reserva de dominio o tenemos cualquier tipo de bien que pudiese ser liquidado para pagar deuda. En ese caso podemos plantear planes de pagos para que de alguna manera podamos asumir una parte de la deuda, si no la totalidad, o en algunos casos pagar una parte en la que se pueda y el resto se perdonaría. Normalmente estos planes de pagos se suele plantear una vez el juez estudia la capacidad económica, una vez el juez ve lo que ganamos, lo que gastamos, pues ve que a lo mejor nos pueden sobrar a final de mes pues 200 euros, 300 euros, 400, lo que sea, y con ese margen de ahorro o ese margen de capacidad de pago se plantea un acuerdo pues a 3 años, a 5 años, donde pues vais pagando poco a poco esa cantidad y se va a pagar lo que se pueda. Si en 3 años pagamos la mitad de la deuda, la otra mitad quedaría perdonada, ¿vale? Ese sería el funcionamiento de la ley de segunda oportunidad, tanto en plan de pagos como en el perdón de la deuda. Hay un tema muy importante que también es fundamental que lo tengáis en cuenta, es una pregunta que nos hacéis mucho, es, oye, yo como autónomo estoy obligado a cesar la actividad, estoy obligado a cerrar el negocio, estoy obligado a echar a mis trabajadores. La respuesta en este caso es depende. ¿De qué depende? Pues depende fundamentalmente de si tú puedes seguir pagando a tus trabajadores o puedes seguir pagando el alquiler de tu local o puedes seguir ejerciendo la actividad. Si por supuesto tu insolvencia es tan grave que ya tu actividad no te da dinero, por supuesto, pues date de baja como autónomo o cambia de actividad o despide a tus trabajadores. Pero si realmente tú puedes seguir trabajando, de hecho necesitas seguir trabajando para tener estos ingresos, esta liquidez, y lo único que te agobia son las deudas, lo que son pues los préstamos, las tarjetas, las pólizas, tú puedes seguir trabajando, no hay ningún problema. O sea, la ley de hecho va a valorar positivamente, el juez en este caso, que tú continúes tu actividad y no va a ser obligatorio en ningún caso que ceses la actividad, no va a ser obligatorio que te des de baja como autónomo. Esto sería lo más importante de la ley de segunda oportunidad para autónomos. Recordar que va a ser fundamental no solo para acogeros a la ley de segunda oportunidad, sino también para que tengáis una organización mucho más clara de la actividad económica, que separéis la contabilidad de la empresa y la contabilidad personal. Y llegados a este punto, pues nada más que decir. Espero que os haya servido este vídeo, espero también que de alguna manera os animéis a consultarnos para aprender mucho más de la ley de segunda oportunidad. Quiero que acabemos este vídeo con un mensaje positivo. Quiero que sepáis que si estáis en una situación de sobreendeudamiento, una situación de ahogo, que no tenéis la posibilidad de pagar las deudas, incluso con algún embargo en marcha, que no veis salida a esta situación, quiero que os quedéis tranquilos. La ley de segunda oportunidad permite darnos una solución. Pensadlo, tiene simple lógica. Si de alguna manera cada vez más personas se van encontrando en una situación de embargos, de sobreendeudamiento, que no pueden tener nada a su nombre, nos podría surgir a todos, ¿no? Por alguna crisis económica, algún problema familiar, de salud, pues cada vez habría más personas en morosidad y la economía se estancaría. Lo que propone la ley es, primero, que salgáis de esta situación de sobreendeudamiento, que podáis tener una vida financiera nueva y también que de alguna manera, lo que os comentaba antes, si vosotros realmente tenéis cierta capacidad de pago, que podamos reunificar la deuda, que los bancos puedan cobrar aunque sea algo o todo o una parte, lo que se pueda. O sea, aquí la ley lo que busca principalmente es beneficiar al deudor, al autónomo, a la persona física, al empresario que no tiene capacidad de pago, para que de alguna manera se le puedan perdonar las
las deudas, o en el caso en que sí que se pueda pagar algo, quiere beneficiar al acreedor, al banco, al proveedor, a la empresa a la que le debemos dinero, para que pueda ver de manera transparente lo que ganamos y lo que gastamos, y si la empresa, el banco o el proveedor puede cobrar algo, que de alguna manera haya facilidad para que las dos partes, el deudor y el acreedor, puedan cobrar de esa deuda que a día de hoy no se puede pagar. Pues hasta aquí hemos llegado. Cualquier pregunta que tengáis, lo dicho, suscribíos al canal, mandarnos un mensaje. En la descripción del vídeo os vamos a facilitar los datos de contacto, un número de teléfono, un número de WhatsApp, un correo electrónico, la página web, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.